De nuevo aquí en El Poder de la Tarde. Este es el programa, ustedes saben, líder de la televisión dominicana en temas de salud, y estamos reiniciando el año. Usted va a decir, bueno, han hablado tanto de nutrición y ahora justamente no tenemos a la nutrióloga, sino en el próximo segmento, porque lo vamos a dejar para último, que las ráfagas de preguntas que vienen de entre barrigas decembrinas y chicharrones, eso no se va a parar. Aquí lo que tenemos es una geriatra que es médico internista también, la doctora Elizabeth Seijas. Doctora, qué bueno que esté aquí. Muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación a todos. Me siento muy cómoda. Y ahora está relevando el doctor Héctor López. Doctor, feliz año nuevo. Caramba, no nos veíamos desde el año pasado. El año pasado, ¿cuánto tiempo, Don Pedro, usted esa soltería se la cogió en serio. Sí, no, usted sabe. Y bueno, uno con el lema que esta Navidad me voy a regalar un cariño nuevo. No tuve la oportunidad de regalármelo, pero bueno, vendrán muchos años si uno se mantiene en salud. Pero lo importante es la salud. Lo importante es la salud, no el cariño aquí, nuevo, ¿no? Por eso estamos aquí el día de hoy, para llevarle salud a toda la población dominicana. Y qué mejor inicio de este martes con la entrevista a la doctora Seijas, quien es una reconocida geriatra, y la geriatría es una de las especialidades que definitivamente ha ido ganando mucho auge a nivel mundial, no solamente a nivel nacional, ya que la expectativa de vida a nivel mundial ha ido subiendo y cada vez los envejecientes son más activos, y ha sido todo un reto mantener pues esa actividad, esa longevidad, y eso se debe principalmente a que esta especialidad ha ido pues aportando su granito de arena en el envejeciente. Doctora, ¿nos podría hablar un poquito de cómo inicia, digamos que la geriatría en República Dominicana? La geriatría en nuestro medio, República Dominicana, inicia tomando en consideración las necesidades, sobre todo de esa población tan vulnerable como son los pacientes adultos mayores. Se basa básicamente en un plan integral donde se van a evaluar los pacientes, tratando de mejorar sus condiciones y calidad de vida sobre todo, determinando cuáles son esos factores de riesgos que podemos modificar y tratar ya las enfermedades que están instauradas. ¿Y cuándo uno es paciente geriátrico? ¿A partir de qué edad? Hablamos de pacientes adultos mayores, aquellos pacientes que están en los 65 años en adelante. Aunque anteriormente podíamos ver personas mucho más jóvenes, de 60 años, con algunas características ya de deterioro importante, pero según la Organización Mundial de la Salud, la geriatría trata a los pacientes de 65 años de edad. Incluso aquellos que van más allá de esa edad, por ejemplo, los gerontes o gerontas, que son aquellos pacientes que están por encima de los 85 años de edad, y los centenarios, que son aquellos pacientes que están entre los 100 y 105 años de edad. Y también hay una población mayor, que es la población supracentenaria. Tenemos pacientes de más de 105 años de edad. ¿Y eso lo tratan los geriatras? Eso lo tratan los geriatras. 105 años de edad. 105 años de edad. País. En nuestro país. Por ejemplo, nosotros tenemos en la unidad de geriatría de la Plaza de la Salud pacientes de 108, 107, 106 años, en buenas condiciones dentro del marco de lo que es el proceso evolutivo del envejecimiento. Y una pregunta, doctora. Yo sé que hay un parámetro, según usted nos comenta, con relación a la edad y estos pacientes geriátricos y cuándo empiezan a visitar al geriatra. Pero en dado caso de que un paciente llegue a tener algún tipo de manifestación geriátrica, ¿esa edad se podría mover a una edad más, digamos, joven? O en dado caso de que un paciente, aunque tenga 65 años de edad y tenga cierta contextura o salud desde el punto de vista físico más joven o se sienta más joven, igual, o sea, ¿esa es la edad específica o se podría mover esa edad en base a ciertas características que tiene un paciente geriátrico? Los pacientes adultos mayores, hay una diferencia muy grande entre paciente adulto mayor y paciente geriátrico, para poder aclarar esos términos. El paciente adulto mayor es aquel paciente, según su edad, que tiene más de 65 años de edad.
Ya el paciente geriátrico es un paciente que tiene ciertas características. Es un paciente que tiene más de 74 años de edad, tiene alguna condición crónica de salud y tiene algún tipo de deterioro, ya sea físico, mental o social. Entonces, cuando hablamos de un paciente geriátrico, es un paciente que tiene ya más vulnerabilidad que un adulto mayor. Y voy a hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, las personas generalmente tienden a achacarle todo a la edad. No porque tú estás viejo, porque tú tienes 80 años, porque tú tienes 90 años. Pero hay muchas enfermedades que se pueden dar en personas incluso jóvenes. Por ejemplo, un adulto mayor joven, un paciente de 65 años, que tenga ya una condición de un deterioro físico muy marcado, que tenga ya algún componente de deterioro cognitivo, alguna enfermedad de origen mental, pues se va a ver y va a tener más comorbilidades y más vulnerabilidad que quizá otro adulto mayor que tenga 80 años y que simplemente tenga 80 años de edad, pero que no tiene ninguna patología de base. Sí, doctor, ¿y cuáles son las principales enfermedades o padecimientos que afectan a la población adulta mayor? Los principales síndromes geriátricos que podemos ver en la consulta son el estreñimiento, llamado constipación, las úlceras por decúbito en aquellos pacientes que tienen un encamamiento prolongado o han tenido una estadía hospitalaria prolongada. Están las demencias, la depresión, la incontinencia urinaria, entre otros. O sea, son muchos los síndromes geriátricos que pueden atacar y que pueden incluso disminuir lo que es la calidad de vida de un adulto mayor. Y una pregunta, doctora, con relación a las políticas relacionadas a la tercera edad, al envejeciente, ¿existe algún programa a nivel nacional que el Estado esté manejando para, al igual como veo que hay un presupuesto para alto costo, un presupuesto para pacientes nefrópatas? De hecho, está el CONANI, que es de la niñez, ¿no? ¿Habrá alguna entidad a la cual esos envejecientes que no tienen tal vez las condiciones económicas para ser tratados en un centro de salud específico o que necesiten algún tipo de apoyo se puedan dirigir? Sí, claro que sí. Está el Consejo Nacional del Adulto Mayor, que es el CONAPE. Es una institución avalada y auspiciada por el Estado, que se encarga de dirigir diferentes programas con miras a las mejorías de esas necesidades de esos pacientes. Y que funcionan. Usted tiene una sociedad también de médicos. Tenemos una sociedad también de geriatría y tenemos una sociedad también donde se vinculan y se tratan los temas que atañen a esa población. Sí, doctora, volviendo a las enfermedades, usted mencionó enfermedades como que son propias de la edad, vamos a decirle, pero hay algunas que son, digamos, comorbilidades que se pueden dar en esa edad, por ejemplo, hipertensión, la misma diabetes, y hay un tema que me parece que puede ser importante, que son las caídas en los adultos mayores. ¿Ustedes tratan todo eso? Las caídas también es uno de los grandes síndromes geriátricos, sí señor. Y la hipertensión arterial y la diabetes mellitus también son enfermedades que de por sí tenemos que darle un seguimiento y un control a esos pacientes para que se puedan mantener de una manera saludable. En el caso de las caídas hay algunas condiciones que pueden desencadenar y que pueden predisponer a una caída, como por ejemplo un mal estado nutricional. A propósito de que vamos a tener una nutricionista que va a hablar más tarde, cuando un paciente adulto mayor no lleva una alimentación balanceada y hace lo que nosotros llamamos sarcopenia, que no es más que la pérdida de masa muscular y de fuerza muscular, ese es un paciente que por esa condición va a tener mayor vulnerabilidad a una caída. Y las caídas como tal van a traer otras consecuencias como son las fracturas. Y un paciente adulto mayor con una caída, un trauma craneal o una fractura va a tener un deterioro importante de todas sus esferas, sobre todo las esferas de tipo funcional, porque va a pasar a un plano de dependencia o de encamamiento. Y eso también va a traer como consecuencia otro tipo de situaciones también difíciles. ¿Ustedes, doctora, interactúan con otros tipos de especialistas? Por ejemplo, en el caso de los pacientes adultos mayores que tienen caída y rotura de hueso, por ejemplo, ¿ustedes hacen un manejo multiprofesional, vamos a llamarle así, con los pediatras y en el caso de los hipertensos con los cardiólogos? O sea, ustedes cogen al paciente y
y lo abordan completamente. La geriatría tiene un abordaje integral del paciente. Nosotros podemos manejar pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pero ya cuando el paciente sufre, por ejemplo, una caída que requiere de la intervención de un especialista como es el ortopeda, pues ya ahí los geriatras nos detenemos, pero sí tenemos un seguimiento de la mano con ese paciente, porque ese paciente, después que el ortopeda lo maneje, lo opere, va a un proceso de rehabilitación y de terapia. Y entonces hay que tener la presión controlada, si es diabético el azúcar controlada, si ha dejado de comer o está deprimido hay que manejar el estado de ánimo, hay que manejar el estado nutricional. O sea que siempre vamos a estar de la mano con el paciente, nunca lo vamos a soltar. Lo que hacemos son interconsultas, hacemos el uso de lo que es el abordaje multidisciplinario para mejoría del paciente, para que ese paciente pueda nuevamente restablecerse y recuperarse. Y entonces ustedes veo que tienen, parece que en materia de, digamos que de tratamiento o de seguimiento de los pacientes, un seguimiento intra y extra hospitalario, ¿no? O sea, que también es como domiciliario el tema de la atención geriátrica. Sí, el Hospital General Plaza de la Salud tiene un programa que se llama HDPS en su hogar. Es un programa especializado de visitas a domicilio, que a aquellos pacientes que por una razón u otra no pueden ir al hospital, pues se le ofrece ese servicio. Y el tema de, digamos que de acompañamiento, coaching o asesoría a los familiares, cómo manejar estos pacientes, ¿qué recomendaciones usted daría a los familiares? Porque sabemos que hay un manejo del punto de vista médico, pero también el manejo en la casa, las características en la casa que debe tener bueno, pues los familiares al tratar a su ser querido familiar, y desde el punto de vista también psicológico, cómo afecta esto a la familia y qué recomendaciones usted nos podría dar en ese sentido. Nosotros hacemos un manejo multidisciplinario y un manejo integral. No podemos tratar solamente al paciente. Siempre debemos manejarlo conjuntamente con la familia, porque es la parte más importante donde el paciente va a tener el apoyo logístico. No podemos ir a un hogar a visitar a un paciente y no saber cómo es el baño de ese paciente, si tiene algún factor de riesgo que puede desencadenar una caída. Pero también tenemos que ver cómo es el ambiente familiar, si hay armonía en ese hogar, si hay un apoyo emocional en ese hogar, si ese paciente adulto mayor tiene quien le escuche, tiene quien le compre los medicamentos, porque es un manejo integral. Yo no hago nada. Bien, porque se maltrata mucho los envejecientes, los ancianos. No se hace nada con hacer un buen trabajo, una buena historia clínica, una buena evaluación médica, y al final cuando usted prescribe los medicamentos o las indicaciones que debe de llevar ese paciente no se lleven a cabo. Doctora, le vamos a abrir los teléfonos porque nosotros tenemos una audiencia muy importante, tanto en el país como fuera, que usualmente utiliza ustedes los médicos para hacer consultas, y son consultas que tienen directo con usted. ¿Dónde usted ofrece servicio, doctor? En el Hospital General Plaza de la Salud, en la unidad de geriatría. En la unidad de geriatría. Y aprovechamos también para informar que este programa nosotros lo colgamos y lo pasamos por nuestro YouTube, El Poder de la Tarde, y también en nuestra cuenta de Instagram, @El Poder de la Tarde. Doctora, y se da mucho el caso de envejecientes. ¿Todavía se sigue usando la palabra anciano? ¿Es recomendable? Realmente el término anciano es un término más despectivo. Nosotros utilizamos más y nos gusta más la palabra adulto mayor. Adulto mayor. Y porque se da muchos casos de discriminación contra el adulto mayor, maltrato contra el adulto mayor, que van hasta de arrumbar los viejitos, vamos a llamarle, en una esquina. No, está desfasado, y muchas veces se deprimen por esas situaciones. Hemos tenido casos incluso de pacientes que tuvieron buen estatus económico y que han tenido una condición, por ejemplo, de demencia, y han pasado a un plano de, vamos a decir, de una falta importante de atención médica, aún esa persona teniendo esa cantidad y habiendo trabajado toda su vida. Sin embargo, los familiares no han tenido la consecuencia de invertir en lo que es la salud de ese paciente. Lo que la salud, mire, o sea, que no solamente la violencia física en el adulto mayor, está también la violencia económica. Justamente tenemos una llamada. Adelante con su llamada. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes, doctora. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Buenas tardes, su pregunta. Doctor, yo tengo un problema, que yo estoy hipertenso.
mi problema es que soy hipertenso y me llevaron a la clínica y me dijeron que tenía, ¿cómo se llama? CDB. ¿Cómo se llama eso? La cabeza, CDB. Un accidente cerebrovascular, le informaron que le dio. Sí, ellos me llevaron ahí en la Guayubeno Olivo. Entonces, no sé, hice como un derrame o algo. Entonces yo tenía la presión cuando fui teniendo 120. Entonces, ¿qué pasa? Cuando me llevaron al médico, me dejaron interno. Yo le como 10 días interno ahí en la clínica y la cardióloga me estaba chequeando. Y me dejaron ahí. Entonces, a veces me caigo, doctora, cuando voy caminando por la calle, ando en el carro, muy bien, pero cuando a veces me salgo del carro, como que me voy de un lado y me caigo, para que usted me dé una información, ¿qué hago en este caso? Por favor, gracias. Mi nombre es Ledema. Muy bien, muy interesante pregunta. Una de las principales causas de los llamados derrame cerebral o accidente cerebrovascular es una hipertensión arterial no controlada. Fíjese que usted acaba de mencionar que tenía la presión en 200 y pico, significa que no tenía un buen control de lo que es la hipertensión arterial y probablemente esa fue la causa número 1 por el cual le dio ese accidente cerebrovascular. Si usted siente que se cae cuando está en la calle, después de haberle dado un accidente cerebrovascular, significa que su cuerpo ha tenido secuelas de ese evento cerebral, por lo tanto va a necesitar de un programa de terapias físicas que le van a ayudar a mejorar lo que es la fuerza muscular. También hay que hacer una evaluación de su condición nutricional, por lo mismo que mencioné anteriormente. Si usted no está llevando una buena alimentación o ha perdido mucho peso, eso también es un factor importante que hay que tomar en cuenta. Tenemos otra llamada ahí, doctora. Adelante con su pregunta. Buenas tardes. Adelante con su pregunta. Buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, su pregunta, por favor, adelante. Mi pregunta es que mi mamá murió duró 108 años. Y oía bien, veía bien, conocía todo. Y se ganó el premio de Cana Dorada en este año. Porque ella vio 3 siglos. Vio 14 años del 800, el 900 entero. Sí, continúe. Y 6 meses del 2000. Qué bendición, ¿eh? Caramba. Sí. Ana Josefa Melo, Vanileja. Vanileja. La tierra de don Luisín Mejía. Era don Luisín. Si usted tiene alguna pregunta en específico. Sí, para saber, quiero saber qué hay que hacer para cuando a una persona se le está olvidando todas las cosas. Ok, muchas gracias por su pregunta, doctora. Ahí la tiene. Bueno, fíjense como una paciente de 108 años, yo la felicito realmente, ojalá que todos pudiéramos llegar ahí. Ojalá. En esas buenas condiciones. Por otro lado, cuando un paciente adulto mayor está teniendo pérdida de memoria, hay que hacer una evaluación de lo que es la esfera neurológica de ese paciente. Hay que determinar si está cursando con algún tipo de demencia o si está cursando con algún tipo de depresión. Porque no solamente las demencias pueden producir pérdida de memoria, un estado de depresión también puede ser un indicativo de un inicio de una depresión mayor. Hay medicamentos que se utilizan para ese tipo de trastorno, pero lo que yo les recomiendo a la señora es que vaya donde un geriatra que le haga un reconocimiento, una evaluación, para determinar cuál sería la causa en este caso y darle tratamiento. También hay ejercicios que se recomiendan para mejorar lo que es el trastorno de memoria también. Sí, ¿y cuáles son esos ejercicios? Se le mandan a ejercitar la mente, se le mandan a hacer juegos de mesas, juegos que tengan que ver con lo que es el razonamiento y el pensamiento, como es el caso del ajedrez, del parché, del dominó, donde la persona tenga que hacer cálculos. Eso le ayuda muchísimo. También está la sopa de letras, que es un compendio de frases donde la persona tiene que hacer el reconocimiento de esa frase y englobarla en un grupo de diferentes tipos de letras.
Se le manda también la musicoterapia. La música es un aliciente al alma y se ha demostrado científicamente que ayuda con los trastornos de memoria, ¿Pero entre qué otros. tipo de música? ¿El dembow? Generalmente ¿El se le reggaetón? indica al paciente la música que a él le gusta. Ah, ok. Buena observación. Exacto. Sí. Hay quienes le gustan la música cristiana, hay quienes le gustan las baladas, los boleros. Se le manda a recomendar la música que a ese paciente le gusta. Doctora, y a manera preventiva, claro, sabemos que el envejecimiento es algo que a todos nos va a tocar, pero digamos que ¿cuáles hábitos desde el punto de vista de estilos de vida serían los más adecuados para uno tener una vejez, digamos que más longeva y sobre todo sin tantas comorbilidades? Lo más importante es trabajarla desde tiempo, no esperar tener 60 y que para tener 5 años de carrera para mejorar esas condiciones, sino que ya desde los 35 años de edad hay que comenzar a tener un estilo de vida saludable. ¿Qué es un estilo de vida saludable? Es hacer ejercicio. No tienen que ser ejercicio de fuerza, ni tienen que ser un ejercicio de gran fuerza física. Puede ser practicar un deporte, puede ser natación, puede ser hacer jogging o hacer caminata. Hay quienes les gustan más los cardiovasculares. Las bicicletas. Esos tipos de ejercicios. Comer bajo de sal, porque la sal es un factor que realmente puede aumentar los niveles de presión arterial, produciendo hipertensión arterial. Bajar el consumo de grasas, bajar el consumo de azúcar, porque tenemos una población muy demandante de lo que es la diabetes hoy en día. Y sobre todo, hacer tiempo familiar, que muchas veces solamente lo hacemos en días feriados, en Navidad, debemos de siempre en la semana sacar un día para la familia, hacer actividades sociales con la familia, porque eso promueve lo que es la salud. Sí, doctora, mientras más hijos uno tenga, entonces mejor. Sí, mucho mejor, si es por la vida familiar. Mientras más hijos me refiero al compartir familiar. Si usted tiene su esposo, su esposa, sus hijos, dedíquele un día a la semana a ellos, para que puedan dialogar, para que puedan compartir, para que puedan hacer chistes, para que puedan viajar, para que puedan hacer actividades que al final van a promover salud. También la evaluación médica, no debemos de esperar estar enfermo para ir al médico. La rutina médica debe de hacerse mínimo 2 veces al año en una persona sana. Ya en una persona que tiene alguna condición, pues ya debe de ser cada 3 meses, cada 4 meses o cada vez que su médico le indique una cita para revisión. O sea que tenemos que también hacer uso de los seguros médicos. Muchas veces tenemos 1 o 2 buenos seguros y no lo usamos porque no nos sentimos nada. Entonces es mejor la prevención que la curación. Si yo voy a mi médico y me hago mi chequeo de rutina, yo puedo detectar ya enfermedades o anormalidades que me pudieran llevar a una enfermedad. Entonces con eso yo estoy haciendo lo que es salud. O sea que con eso llegamos a la condición de adulto mayor y viejito, 110, pues. Más o menos sano, ¿no? Más o menos saludable, sí. Doctora, ¿y qué usted piensa de una persona que se case con una compañera cuya madre dura 120 años? Pienso que una suegra de 120 que va a tener que confesarse muy bien. Que dice, cuando tú conoces una muchacha que está enamorada, ve a la casa y mira a ver los años que tiene la mamá, porque si te dura 100, esa también te va a durar 100. Sí, realmente el componente de longevidad es heredofamiliar. Sí, es genético. Es heredofamiliar, sí. Eso. Sí. ¿De verdad? Sí. Personas longevas que mueren de 105, 104, 103. A lo mejor uno no muera de esa edad, pero por lo menos acercándose a los 100. Pero eso tiene que ver con la salud de los genes, supongo. Tiene que ver mucho con, no solamente con la longevidad, porque si usted hace de su vida un desorden, y usted hace de todo y no se cuida, porque eso tiene mucho que ver también. O sea, eso es dentro del marco de lo que es llevar un estilo de vida, cuidarse, hacer su chequeo médico, comer sano, y aparte de eso, la longevidad. Ok, doctora, tenemos otra pregunta ahí. Adelante, buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, su pregunta, a favor. Yo no la oigo a usted. Y a mí me escucha, a mí sí me escucha. ¿Me escucha? Adelante, buenas tardes. Doctora. Sí, buenas tardes. Le escucha. Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, adelante. Doctora, yo soy una señora que tengo 84 años. Ok. Yo soy cardiópata, diabética, presión alta, etcétera, etcétera.
Okay. ¿Usted cree que ya yo puedo ir a donde un geriatra? Claro que sí, debe de ir al geriatra. No debe de esperar que le dé un infarto, debe de ir preventivamente, porque ya usted tiene condiciones de más para ir a un geriatra. Aunque el hecho que ella ya tenga identificada su condición, Me imagino que ya el cardiólogo se ha hecho cargo de su enfermedad. Pero lo importante con relación al geriatra es que lo va a tratar de manera integral. Exacto. Va a conocer los procesos ya degenerativos de la edad y va a asociar su enfermedad a las diferentes enfermedades que son, digamos que, correlacionadas con la edad. Y va a ser un manejo integral, que definitivamente como médico de cabecera, todo el que pase de 65 años debe de ya tener su geriatra, que le dé un seguimiento y lo ayude a envejecer de una manera digna y saludable. ¿Y usted cree, doctor, que un hombre de 70, vigoroso, que se tiñe y anda por ahí, le va a decir a sus amigos, yo tengo mi geriatra? ¿Usted cree? Bueno, pero puede decir que es un médico de cabecera. Porque hay mucho mito con eso. Hay mucho mito, pero una realidad. Hay mucho mito, pero hay que buscar ayuda y hay que dejarse ayudar también. Porque pienso que la gente tiene el concepto de que el geriatra es cuando usted ya está en cama, o está inhabilitado, o su mamá, o qué sé yo, usted se cayó y está en cama. Por ejemplo, el caso de la señora que acaba de llamar, ella tiene 84 años, por la voz indica que es una persona vigorosa, ¿no? Y además tiene preidentificado o identificado las comorbilidades. Por ejemplo, ella dice que cardiópata y demás. Entonces, se tiene un poco la percepción, pienso yo, ¿no?, de que usted busca al geriatra cuando tiene, por ejemplo, su mamá en cama y cosas. Bueno, ya déjame el geriatra que me la trate. Pero si usted está en pie paradito, la gente no acude, es lo que piensa. Ocurre la situación que después que ya todos los médicos como que ya quieren sacarle el cuerpo, lo mandan para el geriatra. Lo mandan para el geriatra. Eso pasa, lo he visto mucho. Y que para que le pase la manito, no, usted va a estar bien. No, llama a la geriatra, resuelva eso. Sí, y ahora... Cosa que no debería ser así. Y ahora, doctora, se usa mucho el tema del servicio a domicilio, atención en la casa de pacientes, sobre todo con comorbilidades. De hecho, usted mencionó ahorita que en el hospital de donde usted trabaja hay un servicio a domicilio para atender a los adultos mayores, así, ¿no? Sí, es así, hay un servicio domiciliario. Sí, pero eso cuando ya en la casa es porque el adulto mayor tiene alguna condición. Sí, generalmente son pacientes que están encamados, que tienen ya una enfermedad crónica muy avanzada, y ya por sus mismas condiciones y su dependencia no le permite la facilidad de ir a un hospital, a sentarse en una sala de espera, esperar que lo llamen para evaluar. ¿Y cómo, doctora, uno busca un geriatra? Por ejemplo, yo digo, necesito un geriatra. ¿Dónde lo busco? ¿Ustedes tienen un directorio? Hay un directorio. ¿Hay una asociación? Hay la sociedad. ¿Cómo es? Hay un directorio en las páginas amarillas y la sociedad también, pero cada médico tiene su especialización y tiene sus datos que se pueden localizar. Okay. O sea, si usted digita, por ejemplo, ahora mismo mi nombre, le va a aparecer dónde laboro, los horarios. Sí, pero por ejemplo, si yo no sé nombrar ningún geriatra, como de hecho creo que no sé, bueno, ahora el suyo, ¿cómo yo digo? Necesito un geriatra para mi madre, por ejemplo. ¿Qué yo hago? ¿La sociedad tiene una página? La sociedad tiene una página, sí, usted puede solicitarla a través de la sociedad. ¿Cuántos geriatras hay en el país? En el país hay pocos geriatras, no son Porque muchos los geriatras, son pocos. Pero hay una especialidad ya que tiene muchos años, ¿no? Sí. Pero hay varias escuelas de geriatría en el país. Sí, creo que hay dos, ¿no? Sí, hay dos. Una aquí en Santiago. Sí, algo así. está la del Vinicio Calventi y está la del Cabral Ibáez. Sí, miren, acepté dos escuelas de geriatría. ¿Y cuánto? Lo que pasa es que hay la población geriátrica es una población muy especializada y no todo el mundo se inclina por la geriatría. O sea, la geriatría necesita de un personal de vocación de servicio y que le guste trabajar con adultos mayores. Claro. Fíjense que a los niños lo maneja el pediatra. Nosotros venimos siendo como los pediatras de los adultos mayores, que ya serían los geriatras. Sí. Incluso yo tengo algunos pacientes que me dicen que yo no soy su geriatra, sino su pediatra. Ellos se sienten así más cómodos. Sí, porque se requiere, más allá del conocimiento científico, de la especialidad, se requiere hasta conocimiento de psicología, hay que tener amor para dar amor, porque los envejecientes dicen que son como niños grandes, ¿no? Y hay que tratarlo como Es una niños. Población muy especial y muy vulnerable sobre todo. ¿Por qué vulnerable? Vulnerable porque ustedes saben que en la medida que uno va envejeciendo va perdiendo facultades. Ya cuando usted comienza a tener 80, probablemente ya la audición está fallando,
ya hay una visión más diminuta, y los trastornos de movilidad hacen que el paciente ya pierda lo que es su rutina y sus actividades sociales. Entonces, eso hace que el paciente esté más aislado, se sienta más triste, esté como en un tercer lugar. Y en la familia es muy importante darle ese valor que tienen esos adultos mayores, que son la parte que muchas veces nos criaron, que nos corrigieron, que nos dieron buenos consejos y que son el soporte de la familia, porque son las personas de más experiencia y que muchas veces sacrificaron todo por estar ahí con nosotros. Entonces, cuando llegan a esta etapa es que realmente hay que devolverle toda esa atención y todo ese cuidado que tuvieron con nosotros. Sí, doctora, y hay enfermedades, digamos, y doctor López, usted también, porque usted es ortopeda, y usted seguro trabaja con adultos mayores, sobre todo con temas de caídas, ¿no? Claro. Hay enfermedades como intrínsecas de la tercera edad. Sí, definitivamente. ¿Cómo La doctora cuál, tiene, supongo que nos puede aclarar mucho con relación a la experiencia que tiene con esas enfermedades características. En materia básicamente de ortopedia, el paciente geriátrico por lo general es más propenso a caídas. Está la osteoporosis, que es la disminución de la masa mineral ósea. También la sarcopenia, como comentó la doctora, que es también una de las afecciones más comunes y menos tomada en cuenta, porque muchas veces no se toma tan en cuenta como debería ser. Y definitivamente pues son de las dos afecciones musculoesqueléticas más importantes. Sin embargo, el sistema musculoesquelético, que es regido por el núcleo central, el centro cerebeloso, también ha afectado los impulsos nerviosos. Y ese estímulo nervioso va disminuyendo, entonces hay ya un problema con los reflejos a nivel de las articulaciones y los movimientos ya no son tan activos como deberían ser. Y por ahí sigue la doctora hablándonos más de esas Sí, por ejemplo, patologías. los pacientes que hacen también deterioros cognitivos, que hacen demencias, ya van a perder las facultades, básicamente auditivas, visoespaciales y de cognición, lo que significa que su vida va a cambiar y también la de su entorno va a cambiar. Es un paciente que está prácticamente en otra fase de la vida, ya no puede ni siquiera recordar sus seres queridos y no puede hacer lo que hacía antes. Por ejemplo, yo tengo pacientes que fueron ingenieros matemáticos y se le olvidó la matemática. O sea, qué terrible puede ser que lo que tú en la vida adoraste y estudiaste y más te gustó, en un momento de tu vida se te olvidó. O sea, eso tiene que ser algo catastrófico. Debe ser una cosa grande. Tengo otro paciente que fue a mi consulta porque un arma de fuego que tenía, solamente recuerda que la puso encima de la jipeta y el arma desapareció y se fue muy abrumado. Doctor, examíneme qué es lo que me está pasando, porque eso a mí nunca me había pasado. Wow. Están las enfermedades también, como mencionó uno de los pacientes en la llamada, los accidentes cerebrovasculares, las complicaciones de un paciente diabético, las afecciones de tipo renal. O sea, que hay un sinnúmero de enfermedades que sí van a producir estragos importantes en los pacientes adultos mayores. Doctora, y ya para finalizar, que el tiempo se nos ha ido agotando, ¿nos podría recordar dónde está ubicado su ejercicio profesional? Sí, está ubicado en la avenida Ortega y Gasset, en el ensanche La Fe, en el Hospital General Plaza de la Salud, edificio 5 de atención primaria, segundo nivel. ¿Algún número de teléfono o Pueden redes llamar sociales? al 809-565-7477 a la extensión 7900. Perfecto, bueno, ya dándole las gracias a la doctora Elizabeth Seijas por su participación en el Poder de la Tarde en los martes de salud. Vamos a una pausa comercial y en breve volveremos.